¿Qué tal, amigos de la revista Peninsular? Muy buenas tardes, les saluda con el gusto de siempre Javier García, aquí en este corte informativo desde Mérida, la revista Informa. Hoy es martes 7 de julio de 2020 y le traigo lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para empezar, vamos a comentar que el gobernador se reúne con directores y delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. Así es, dado que se dispone con información de que en los últimos días hospitales federales de los Institutos Mexicanos del Seguro Social y del ISSSTE han rechazado a pacientes teniendo camas disponibles, el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con los directores y delegadas estatales de esas instituciones del gobierno federal, a quien pidió que se tomen las medidas necesarias e inmediatas para que se continúe recibiendo y atendiendo con la mayor calidez y calidad posible a quienes así lo requieran. El gobernador reiteró la disposición de su administración de apoyar a estos nosocomios con insumos, equipos médicos y de protección para el personal, así como de realizar las gestiones necesarias ante las oficinas centrales de estos institutos para hacer más eficiente la atención de la salud de los yucatecos. Hay que recordar que el gobierno del estado ha entregado al Hospital de Altas Especialidades 74 ventiladores y 40 monitores de signos vitales, a la delegación estatal del IMSS 30 ventiladores y 30 monitores, así como a la unidad médica familiar de este mismo instituto, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 20 ventiladores y 20 monitores. También material de protección para el personal y otros artículos. En lo que respecta al ISSSTE, en Yucatán se le han entregado 10 ventiladores, termómetros infrarrojos, así como 340 kits de protección clínico desechables, conformados por bata clínica, gorro y zapatos quirúrgicos. Recientemente también se le otorgó a este instituto del gobierno federal 10 monitores y 500 cubrebocas. Así es, el gobernador del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, pues ya se reunió con los directivos de estas instituciones para acordar la forma en que se va a atender a los pacientes yucatecos, principalmente los que están contagiados de COVID-19. Había corrido el rumor en redes sociales de que estas instituciones estaban rechazando a los enfermos de COVID-19, lo cual pues no puede ser posible, dado el grado de contagio que vivimos hoy en Yucatán. Para tal efecto, el gobernador pues ya tomó las medidas necesarias para entablar la mejor comunicación posible y que este problema pues no ocurra. Por otra parte, le comento que el alcalde encabeza sesión permanente del Consejo Municipal de Salud. Con las medidas que tomó desde el inicio de la contingencia sanitaria y que ha ido reforzando al paso de los meses, el Ayuntamiento de Mérida mantiene los esfuerzos para contribuir a la disminución de los contagios, que desafortunadamente hasta hoy siguen en aumento. El alcalde Renán Barrera Concha señaló lo anterior durante la sesión permanente del Consejo Municipal de Salud 2018-2021. Subrayó que el ayuntamiento ha puesto en marcha estrictos protocolos en materia de salud y ahora es necesario que cada persona que se ve en la necesidad de salir de su casa cumpla con esas medidas de manera responsable para cuidarse a sí mismo y a los demás. Durante la sesión permanente del Consejo Municipal de Salud, que se llevó a cabo de manera virtual, el concejal refrendó su compromiso de no bajar la guardia y realizar mayores esfuerzos para contribuir a la disminución en el número de contagios en el municipio. Como se recordará, entre otras acciones, el ayuntamiento dispuso primero el cierre temporal de mercados, luego de detectarse casos de coronavirus y luego se reactivaron paulatinamente esos mismos centros de trabajo bajo estrictas normas sanitarias. Así es, pues el ayuntamiento también está trabajando por su parte para preservar lo más posible las medidas de seguridad para evitar el contagio por el coronavirus. Para tal efecto, pues nuevamente el Consejo Municipal de Salud se ha reunido y se han vuelto a poner las acciones necesarias para la sociedad meridana. Vamos a ir a una pausa precisamente de lo que es los empresarios yucatecos con
hecho en Yucatán. Esto es un anuncio de Canacintra. En las últimas 24 horas se registraron 4.880. En estas últimas semanas hemos oído de todo. Y durante este tiempo extrañamos tanto estas voces. Buenas tardes, pásenle, siéntense donde gusten. Hola, linda, qué gusto verle. ¿Qué va a llevar? Buenos días, adelante. Buen día, Inge, a darle con todo. Bienvenidos. ¿Me proporciona por favor su número de habitación? Muy pronto estaremos todos de nuevo en las calles y ahí consumiendo con orgullo nuestros productos, disfrutando todo lo que nuestro estado ofrece y produce. Seremos fuertes otra vez. Juntos vamos a salir adelante. ¿Cómo no? Somos yucatecos, hecho en Yucatán. Hoy más que nunca, prefiere lo tuyo. Pues ahí está, estimados amigos. Vamos a consumir lo que produce Yucatán, sobre todo en estos tiempos en que los negocios y los centros laborales pues, están trabajando pues, a medio gas. Vamos a contribuir a la economía yucateca. Precisamente en este sentido, la siguiente nota es referente a los cierres de negocios que ya se observan en Mérida. Aunque todavía no es posible dar cifras concretas respecto a los negocios y comercios que ya han dejado de funcionar, en el centro histórico ya se pueden observar locales vacíos o con anuncios de se renta. Al respecto, Michel Salum Francis, presidente de la Canacome, comentó a la revista que es muy difícil contabilizar cuántos negocios han dejado de operar. El directivo dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha informado todavía a cuántos trabajadores se ha dado de baja durante junio, pero como se ven las cosas, es casi seguro que la cifra que proyectó el gobierno del estado de 80,000 plazas laborales perdidas se quedará muy corta. Agregó que los predios en renta se han multiplicado en la última quincena porque pese a que ya se pueden abrir los negocios, quedó claro que muchos ya no volverán a abrir sus puertas debido a que son giros que al no ser esenciales no se pudieron mantener abiertos y eso es un fuerte golpe a las finanzas de los comercios en Yucatán. Queda claro que la gente tiene que salir, pero no los que son población en riesgo, sino aquellas que tengan que salir a comprar lo indispensable o para trabajar. No debe haber fiestas ni reuniones para frenar los contagios, ya que sería terrible que se vuelva a cerrar la economía y volver al semáforo rojo, recalcó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. Así es amigos, ya en el centro histórico, un breve recorrido que hicimos esta mañana, pues pudimos observar ya varios locales que están en renta, debido precisamente a que pues son negocios que ya no pudieron seguir aguantando el cierre de sus establecimientos debido a la pandemia. Y bueno, así estas imágenes yo creo que se van a seguir replicando en lo que resta en los siguientes días. Por su parte, Salum Francis ha dicho y ha recalcado que es necesario mantener los cuidados para que los comercios puedan seguir abriendo paulatinamente como lo indica precisamente el gobierno estatal y la Secretaría de Salud del Estado. Por otra parte, le comento en notas un poco más alentadoras que Luis El Pepón Juárez, el jugador de béisbol de los Leones de Yucatán, pues además de ser un excelente beisbolista, es un buen emprendedor. Así es, ante la pausa de toda actividad deportiva en el país a causa del COVID-19, el cañonero melenudo ideó una nueva forma de aportar al cuidado de la salud de las personas mediante productos orgánicos de limpieza. El papá del Pepón es diabético e hipertenso y uno de sus hijos es alérgico. Por tal motivo, le surgió la idea de crear algo saludable para hacer frente a la situación provocada por la pandemia. Con unos amigos dio vida a la empresa Sanicin, que fabrica y comercializa Citru Q500, satinizante con una fórmula concentrada para su distribución y amigable con el ser humano. Además de Fenol 70, que es un gel antibacterial viricida con una fórmula especializada en el cuidado y protección de las manos.
El Pepón Juárez y varios jugadores profesionales tanto del mundo del béisbol como de otros deportes han enfocado sus esfuerzos con miras al futuro, invirtiendo en negocios propios como restaurantes u otros servicios. Gracias a Dios tenemos 2 manos, 2 pies y una cabeza con la cual pensar. Me puse a pensar en mi futuro y de ahí se deriva todo esto, la opción de buscar otras cosas fuera del béisbol, comentó el jugador de los Leones de Yucatán. Pues así es, dentro de todos los problemas que puede traernos la pandemia del coronavirus, pues hay que salir adelante y hay que ver la forma, hay que buscar la forma y encontrar ese camino para no bajar la guardia y seguir en la pelea. El Pepón Juárez pues ya nos dio ese ejemplo, y así como otras personas más del mundo del deporte. Y bueno, recuerde que esta y mucha más información la tiene en su mano a la distancia de un clic en el portal www.larevista.com.mx, así como en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Como siempre, también le recordamos que si va a salir de casa, por favor lleve su cubrebocas, su gel antibacterial y guarde la sana distancia entre las personas. Si usted se cuida, nos cuidamos todos. Le voy a dejar ahora, antes de despedirme, con una entrevista del licenciado Rodrigo Menéndez Cámara que le hace a maestro Edwin Carcaño Guerra. Por mi parte es todo, nos vemos mañana. Que tenga una excelente tarde. Le agradezco a Edwin Carcaño que me reciba la llamada. Edwin, muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto saludarte a ti, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Oye Edwin, te molesto por esto. Mira, hemos visto que hay mucha gente que, particularmente ahorita que se abrió la costa, y de pronto, sí, oye, salieron todos y ya sin ningún tipo de prudencia ni nada. Mucha gente ya dejó de escuchar, estaban haciendo, hicieron. Pueden haber más de 8 personas de más de 40 pies, menos de 40 pies, 6 personas. La gente no le hacía caso. ¿Por qué se da esto? ¿Y será que tiene que ver con la generación? Mira, sí tiene que ver con la generación por una razón muy importante, que es la generación X es ahorita la que está en su apogeo. Y hay que entender que hace 40, 50 años fuimos una generación de niños que creció teniendo una mala relación con los adultos. Uh-huh. La relación de los niños y los adultos hace 40 años era mala. ¿Por qué? Porque los adultos colgaron este letrero que decía prohibido niños en los clubes, en los campos deportivos, en los restaurantes, en los edificios de departamentos, de condominios. Y eso hizo que los niños tuviéramos que crecer en un mundo construido por nosotros, algo así como el Señor de las Moscas, muy alejado de los adultos. Pero eso tiene consecuencias futuras muy poderosas, porque la relación que un niño lleva con el adulto va a ser la relación que el adulto va a llevar con la institución. Entre más llanero solitario, pues obviamente más te vas a regir por tus propias reglas, claro, y estas van a ser mucho menos comunitarias. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos a una generación X, en el caso de México, nacidos entre 1960 y 1982, que es muy poco tolerable a la autoridad y con un bajo sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprender a ser fuertes con lo que teníamos. O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Y con eso trato de sacar adelante todo lo posible. Somos, el término de todólogo, el término de emprendedor, pues todo eso implica a un individuo solo contra el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos al punto más fuerte, que es la adultez, donde más influencia se ejerce? Pues obviamente esa falta de institucionalidad, esa poca tolerancia a la autoridad y ese poco sentido comunitario,
pues ponen al país en la situación en la que está ahorita. Claro. Por eso no hay tolerancia, o sea, por eso dicen, oye, mucha gente veía el triunfo de la Cuarta Transformación con mucha emoción. Pues la razón por la que yo nunca me emocioné es porque el poco respeto a la autoridad y el sentido de comunidad no han llegado. Entonces, mientras eso no cambie, no va a haber gobierno que logre volver a poner a México en otra situación como en otros años. Eso es lo importante. Obviamente, cuando esto lo vemos en la playa, pues vemos que la gente dice, ¿autoridad cuál? La única autoridad que reconozco es la mía. Y ojo, porque esa actitud llevada a un extremo, sin ética, sin moral, bueno, todos los actos son morales, pero vamos a poner que sin ética, sin amor al prójimo o sin amor a las demás personas, pues es lo que convierte a alguien en un criminal organizado. Claro. Ese es el efecto, ¿ok? De que aquel ser humano que colgó ese letrero y que decidió que los niños estaban aparte del mundo de los adultos, cuando se sembró eso, hoy se está cosechando socialmente las consecuencias de haber tenido ese desplazo social con los más chicos en el despertar y en parte de la decadencia institucional de hace 40 años. Sí, claro, unos eran los adultos, otros los jóvenes y no tenían por qué convivir juntos, era la idea, ¿no? Exactamente. De hecho, no hay que ir muy lejos, nada más hay que pensar un poquito en las fiestas de hace 40 años, pues los niños estaban totalmente aislados y los adultos estaban totalmente aislados. O sea, eran dos mundos diferentes. Los baby boomers, que son la generación anterior a nosotros, una generación de niños bonitos, una generación de niños deseados, fueron los niños de la posguerra civil, del fin del caos, donde la gente los vio y decían, wow, es primavera otra vez. Pero esos niños tan deseados, tan valorados, cuando vieron otros niños dijeron, espérate, el niño valorado soy yo, no tú. Eso también tiene que ver con la naturaleza de la generación X. Claro. Ellos decían, los niños somos nosotros, tú no. Y eso generó ese desplazamiento en la siguiente generación, con las consecuencias pues que ya conocemos. Los baby boomers también son individualistas, no hay que entender esto mal, pero no son ni tan desobedientes, ni son tampoco tan poco comunitarios. No hay que olvidar que como hippies, pues sus comunas eran precisamente eso, ¿no? Comunidades independientes. Claro, por eso ves ahorita realmente la desobediencia. No es civil, simplemente es porque no obedecen no a la sociedad, a la autoridad. A la autoridad, pero es que el X no reconoce una autoridad porque pues sí, tenemos un criterio propio. Pues si estamos en eso, pues vamos a acabar mal, ¿no? Exactamente. De hecho, las crisis, por eso se llaman crisis, porque la generación dominante no es ni comunitaria ni respeta la autoridad, y eso hace que las instituciones se derrumben. Claro. Ese es el efecto social de tener una generación como la X al mando, o en su máximo esplendor. Hay una anécdota muy buena de cuando se publican estos primeros artículos sobre los millennials y los sociólogos de la época de finales de los 80s, principios de los 90s, decían, tenemos que crear una nueva generación, pero que sea comunitaria y que respete a la autoridad, y entonces tenemos que volver a crear niños bonitos. Uh-huh. Y está este escritor que responde, oigan, ¿y la generación X cuándo vamos a ser niños bonitos? Uh-huh. ¿No? Claro. Y le responde, no, ustedes nunca van a ser niños bonitos. Ya no fueron. Pues te agradezco mucho, Edwin. No, ya sabes, un placer, gracias por invitarme. No, un placer y pues un saludo a ti, a la audiencia. Muchísimas gracias. Siempre muy agradecido. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gusto en saludarte. Nos vamos a un corte, volvemos.